Estás en Pauta Bloomberg. La semana pasada, Eduardo, comentábamos que, de acuerdo a un estudio de McKinsey, ¿te acuerdas? Un cuarto de las mujeres en el mundo han dicho que van a abandonar sus carreras o van a reducir el trabajo a causa del coronavirus por el aumento de las tareas domésticas, porque, según este mismo estudio, las mujeres somos 3 veces más probables de asumir la carga doméstica. En Chile, la destrucción del empleo también ha sido mayor en el caso de las mujeres. Y las medidas para atacar este tema son múltiples. En Chile se lanzó el subsidio al empleo femenino, pero muchos dicen que hasta que no abran los colegios, los jardines infantiles, la sala cuna, es muy difícil que volvamos a tener una incorporación o reducir la brecha que se está abriendo más todavía entre hombres y mujeres en materia laboral. En Pauta Bloomberg queremos tener una conversación sobre lo que está pasando con los colegios que han reabierto con datos, y para eso, ¿quién mejor que Antonio Díaz, gerente general de Anholster? Antonio, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Pauta Bloomberg. Hola Gabriela, hola Eduardo, muy buenos días, gracias por la invitación. Antonio, ¿qué nos ha enseñado la experiencia del hemisferio norte sobre la reapertura de colegios? Porque hay modelos muy distintos y resultados también muy distintos en Estados Unidos, Europa. Estaba revisando también el caso de Israel, por ejemplo. ¿Qué nos dicen los números? O sea, hay una experiencia en particular que yo creo que es digna de mencionar, que es la experiencia sueca, que tuvo muchos detractores al principio. Sí. La experiencia sueca no es totalmente hecha a propósito, por así decirlo. Suecia opera mucho con el concepto de autoridades, por lo tanto la autoridad de salud pública en estos contextos tiene que emitir una opinión técnica antes que un ministro político pueda actuar sobre ella, y la opinión técnica tiene un valor bastante grande. En ese contexto ellos ya se habían preparado para el SARS-1 y tenían toda una estructura de un manejo de la pandemia y de qué mecanismos necesitaban tener dentro del gobierno para poder efectivamente mirarlo. Tiene un mandato de mirar ciencia, no mira efectos políticos sobre las medidas que impone. Y lo que ellos hicieron fue, de hecho, no cerraron los colegios, se plantearon como objetivos iniciales proteger a los adultos mayores y las personas con riesgo, pero no cerraron los colegios porque cerrar el colegio habría hecho que alrededor de 43.000 personas del mundo de la salud no pudieran ir a sus trabajos porque se habrían tenido que quedar en casa cuidando a sus hijos. Y eso hizo que los colegios siguieron funcionando. Cerraron la enseñanza media un tiempo, pero la gran mayoría de los colegios siguieron funcionando. Y hoy día fueron muy reacios a cerrar toda la economía. Más bien impusieron un bloqueo de eventos de más de 500 personas, porque eso significaba que la gente viajara. Y se enfocaron mucho más en las cuarentenas optativas, es decir, personas mayores que no salieran de sus casas, personas que evitaran los espacios confinados con muchas más personas, y así sucesivamente. Eso ha hecho que ellos hoy día estén en una especie de, en un caso de estudio que todo el mundo anda mirando si ellos llegaron o no a inmunidad de rebaño, si tienen algo de inmunidad de rebaño o no. Si bien no fue un objetivo inicial, y era más bien la legislación que ellos tenían la que les impedía tomar otras medidas. Por ejemplo, el confinamiento total era ámbito de cambio legislativo, no era un artificio legal que ellos pudieran usar en todo momento, para nada. Ellos pueden recomendar, o sea, el Instituto de Salud Pública puede recomendar cosas, pero no pueden multar a un ciudadano por no hacerlas, por ejemplo. Yo creo que ese tipo de medidas han hecho que hoy en día ellos tengan una tasa de recontagio, un rebrote mucho más limitado de lo que tienen los demás países de Europa. Claro. La ventaja de no haber cerrado los colegios es que tú no te tienes que preguntar cómo abrirlos. Y el problema que tenemos nosotros ahora es cómo lo abrimos. Pero en el caso de reapertura de colegios, ¿hay algún caso que te haya llamado la atención aparte? Porque Suecia quizás nunca los cerró, entonces quizás Chile no puede aprender de ese ejemplo, tiene que mirar quizás a otro. No, yo creo que en los casos de reapertura de colegio, todos los casos han tenido de cierta forma rebrotes en uno y otros lados. La percepción que me da a mí es que mientras más rápido lo hagas desde la perspectiva de tal vez que no asistan a clases los niños, sino que
vayan a aprender efectivamente a cómo lidiar con esto mientras esté con nosotros y no tengamos una vacuna o efectivamente no lleguemos a otro tipo de... a una inmunidad de otro tipo. Yo no quiero hablar de inmunidad de rebaño porque salta todo el mundo y dice que uno básicamente está buscando que la gente se muera, ni nada por el estilo, pero esperando la vacuna, yo creo que mientras antes los niños aprendan y en eso el colegio es bastante bueno en esto, aprendan a comportarse con las mascarillas, en qué lugares podemos interactuar y eso sucesivamente, claramente es mejor, pero las comunas son muy distintas en Chile. Tienes comunas dormitorio como San Bernardo, La Pintana, tienes comunas comerciales como Providencia, Santiago Centro. Son contextos de reapertura que cada una es casi un traje hecho a medida, son muy, muy distintas. Sí, ahora en el caso de algunos países europeos, estaba revisando por ejemplo el caso de Alemania, hasta mediados de septiembre por lo menos ya habían abierto varios colegios, los cierran cada vez que hay un caso de un niño con un PCR positivo, pero ahí, según lo que han hecho con los estudios de trazabilidad que tienen, es que el 40% de los contagios nuevos han sido por los viajes, no por el colegio. Entonces, al final han llegado a esa conclusión, pero es porque tienen un sistema de trazabilidad en el que pueden determinar de dónde están proveniendo los contagios y que no se están provocando por los colegios. En el caso de Chile, con los sistemas que tenemos, ¿tú crees que sea el momento ya de decir, ¿podemos abrir los colegios? Yo creo que lo que pasa es que hay dos partes en Chile que yo creo que no hemos sabido trabajarlas bien, que es que cada una de estas industrias tiene una necesidad de trazabilidad distinta. La educacional en particular tiene la problemática de que si los niños vienen en transporte escolar, efectivamente que un niño salga contagiado de un curso afecta a todos los que vienen en el transporte. Segundo, que efectivamente, si yo tuviera una trazabilidad mucho más precisa, yo podría decretar estas cuarentenas en un edificio, es decir, el colegio está en cuarentena. Sí. Pero también debería tener un mecanismo de coordinación para evitar de que el virus de por sí solo se propague a otros lados y salte a otras mallas, a otras redes. Esa parte yo creo que hemos saltado a un sentido de trazabilidad más global en que queremos trazar a todo el mundo, es cuando deberíamos estar preocupados los adultos mayores, yo creo, y las personas en riesgo como punto de partida, como piloto, y de ahí saltar a la población en general. Yo creo que eso ha sido el gran pero. No creo que tenemos un sistema orientado a mantener las cosas abiertas, sino que a tratar de buscar exhaustivamente dónde están todos ellos, pero no necesariamente eso le dice al rector de un colegio si lo puede mantener abierto o no. Esa es como la parte que yo creo que es importante destacarla en esto. Claro. Muy distintos contactos cercanos a lo que es un niño contagiado con PCR, que ya es un caso confirmado y cosas por el estilo. Yo quería preguntarte, Antonio, sobre esta noticia, quizás una percepción personal, pero esta noticia de que abrieron un colegio, creo que fue en Pirque, y que no llegó ningún alumno. O sea, están los datos, están los números, está la trazabilidad, pero también está el temor de los padres. ¿Cómo se puede trabajar eso? O no sé si ha habido casos o alguna campaña pública en otro país que te haya parecido interesante por ese lado? No he visto ninguna campaña pública, pero sin responder tu pregunta y no tratando de tomar la tangente, a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, este fin de semana es el total colapso de los parques metropolitanos. Sí. Uh-huh. El Cerro San Cristóbal, el Parque Mahuida, el Aguas de Ramón, los cerros de Apoquindo, todos colapsados por la gente. Que si bien yo creo que no quieren en algunos casos enviar sus niños al colegio, pero que la cuarentena ya no los tiene dónde salir. O sea, si están cerradas si tú no puedes ir a la litoral central, si tú no puedes ir al Cajón del Maipo, si tú no puedes ir a ninguna parte, yo creo que poco a poco la gente va a empezar a tirar la esponja respecto a que vayan al colegio, y que yo creo que lo que ha faltado es una campaña mediática mucho más profunda respecto a mascarillas y cuáles van a ser las medidas de seguridad y cómo concientizamos a nuestros niños de cómo se tienen que comportar. Yo no he visto ninguna campaña propiamente tal que me llame la atención globalmente. Uh-huh. Yo creo que Estados Unidos en esto no es un ejemplo. Ellos se dan cuenta, una vez que abren, que efectivamente va el contagio exponencial. Yo creo que, a diferencia de otros países, el mandato europeo es mucho más fuerte, porque te obligan a llevar los niños al colegio. No es como
no es como una opción muy válida el decir es optativo quién va o quién no va. Entonces yo creo que en nuestro caso, insisto, hemos conversado muchas veces sobre el COVID en el programa de ustedes. Yo creo que la solución chilena todavía no está clara. Yo creo que no. Pero también creo que si vamos a esperar la vacuna, vamos a estar varios años, o sea, por lo menos hasta mitad del próximo año seguro. Sí. Y lo más probable es que sigamos conversando justamente de este tema a mediados todavía del próximo año. Son conversaciones que son necesarias también tenerlas. Claro, Antonio, o sea, yo creo que el plebiscito va a ser una prueba también. Va a demostrar cuánto hay de voluntad pública en ir a un espacio público y votar y cuánto los adultos mayores van a usar el espacio prioritario que tienen ellos de votación. Sí. Pero obviamente yo creo que hay mucho miedo todavía, absolutamente. O sea, ¿quién no tendría miedo cuando uno escucha las historias que escucha y que han estado pasando en cada uno de los lugares? Exacto. Antonio Díaz, gerente general de Anholster, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Muchas Pauta gracias. Bloomberg y mucha suerte durante esta semana. Muchas gracias a ustedes. Buena semana. Que estén Igual, bien. chao. Chao. Estás en Pauta Bloomberg.